Sabes lo que se siente cuando miras a un hombre a los ojos y sabes que será la última vez que respire. Yo sí lo sé, y te voy a contar por qué no me arrepiento de nada. Mi nombre es Minerva Soledad Vázquez. Tengo 78 años. Y antes de que me lleve Dios, necesito contarte una historia que me ha estado quemando el alma durante décadas. Una historia tan polémica, tan controversial, que muchos dirán que soy un monstruo. Pero tú, que me escuchas ahora, tú vas a entender por qué hice lo que hice. Por qué cada decisión que tomé estaba justificada. Por qué el mundo es un lugar mejor sin esos 6 hombres que llamé maridos. Verás, querida, la vida me enseñó desde muy joven que los hombres pueden ser demonios disfrazados de príncipes. Y cuando eres una mujer en este mundo cruel, a veces tienes que tomar la justicia en tus propias manos, pero no te adelantes. Esta historia hay que contarla desde el principio, con todos sus detalles, porque cada uno de esos detalles importa. Cada lágrima que derramé, cada golpe que recibí, cada humillación que soporté, todo eso me llevó a convertirme en lo que soy hoy. Nací en 1945, en un pueblito perdido de Andalucía donde las mujeres no teníamos voz ni voto. Mi padre era un borracho que le pegaba a mi madre, y mi madre era una santa que se dejaba pegar, porque así son los hombres. Desde niña, supe que yo no iba a ser como ella. Jamás. Estudié enfermería a escondidas, trabajé de sol a sol para pagarme los estudios, y a los 22 años me casé con mi primer marido, Evaristo Mendoza. Evaristo tenía 45 años, era viudo, tenía dinero, y al principio parecía un caballero. Me cortejó durante meses, me llenó de regalos, me prometió una vida de ensueño. Minerva, me decía, contigo voy a ser el hombre más feliz del mundo. Y yo, ingenua de mí, le creí cada palabra. Me casé con él pensando que había encontrado a mi príncipe azul. Qué equivocada estaba. La primera noche de casados, Evaristo se quitó la máscara. Me violó. Así, sin más. Cuando le dije que me estaba lastimando, me abofeteó y me dijo: «Eres mi mujer y harás lo que yo diga cuando yo diga». Esa fue la primera de muchas noches de horror. Durante 3 años, ese hombre me convirtió en su esclava sexual. Me pegaba si la comida no estaba a su gusto. Me encerraba en el sótano si llegaba tarde del trabajo. Me humillaba delante de sus amigos llamándome la puta que se casó conmigo por dinero. Pero lo peor, lo que realmente me quebró, fue cuando descubrí que Evaristo tenía una amante, una jovencita de 18 años a la que le había prometido matrimonio. Cuando lo confronté, se rió en mi cara. «¿Y qué vas a hacer?», me dijo. «Divorciarte. Nadie se va a casar contigo después de mí. Eres una mercancía usada». Esa noche, mientras él dormía la borrachera, yo me quedé despierta mirándolo, y por primera vez en mi vida deseé que alguien muriera. Fue entonces cuando recordé mis clases de enfermería. Recordé todo lo que había aprendido sobre plantas, sobre venenos, sobre cómo el cuerpo humano puede fallar de maneras que parecen completamente naturales. Las semillas de ricino, por ejemplo, crecían silvestres en el campo cerca de nuestra casa. Sabía que si las procesaba correctamente, podía extraer una sustancia que causaría falla orgánica múltiple. Los síntomas serían idénticos a un paro cardíaco natural. En los años 60, las autopsias no eran tan sofisticadas como ahora. Durante semanas estudié sus rutinas. Evaristo tomaba café todas las mañanas a las 6 en punto, antes de irse al trabajo. Siempre el mismo café, siempre en la misma taza, siempre preparado por mí. Era perfecto, demasiado perfecto para dejarlo pasar. Una madrugada de octubre, mientras él roncaba después de haberme forzado otra vez, salí al campo y recolecté las semillas. Las procesé con cuidado, siguiendo cada paso que había memorizado de mis libros de medicina. El polvo resultante era inodoro, insípido y completamente letal en la dosis correcta. El lunes por la mañana preparé su café como siempre, pero esta vez agregué mi pequeño ingrediente especial. Lo vi tomárselo todo, sorbo a sorbo, mientras leía el periódico y se quejaba del gobierno. «Minerva», me gritó antes de irse, «cuando regrese quiero que tengas lista la cena y que te hayas bañado. Hoy vienen mis socios a cenar y no quiero que parezcas una mendiga». Nunca regresó a casa. Lo encontraron desplomado en su oficina a las 2 de la tarde.
paro cardíaco fulminante, dijeron los médicos. Era un hombre mayor, con mucho estrés, me consoló el doctor. Estas cosas pasan, señora Mendoza. No hay nada que usted pudiera haber hecho. Si supiera, pensé, si supiera. El funeral fue hermoso. Yo lloré como la viuda perfecta, vestida de negro de pies a cabeza, sostenida por las amigas del pueblo que me consolaban diciéndome que era muy joven para quedar viuda. Dios tiene otros planes para ti, Minerva, me decían. Y tenían razón. Dios sí tenía otros planes para mí. Con la herencia de Evaristo me mudé a Madrid. Cambié de nombre, de historia, de vida. Me convertí en Minerva Soledad Vázquez, una enfermera viuda que buscaba un nuevo comienzo. Y efectivamente lo encontré. 2 años después conocí a mi segundo marido, Casimiro Herrera. Casimiro era diferente a Evaristo, más refinado, más educado, más sutil en su maldad. Era contador, tenía 50 años y me enamoró con su aparente gentileza. Durante el noviazgo fue el hombre perfecto, atento, cariñoso, respetuoso. Me llevaba a cenar a restaurantes elegantes, me compraba flores, me escribía cartas de amor. Minerva, me decía, eres la mujer que he estado esperando toda mi vida. Nos casamos en una ceremonia íntima en 1970. Yo tenía 25 años y creía, otra vez, que había encontrado la felicidad. Pero Casimiro también tenía sus secretos. Secretos que descubrí de la manera más horrible posible. Resulta que Casimiro tenía una hija de su primer matrimonio, Esperanza, una niña preciosa de 8 años que vivía con nosotros los fines de semana. Al principio pensé que era maravilloso tener una niña en casa. Esperanza era dulce, inteligente, cariñosa. Se había encariñado conmigo y yo con ella. La trataba como si fuera mi propia hija. Pero empecé a notar cosas extrañas. Esperanza se ponía nerviosa cuando su padre la bañaba. Lloraba por las noches sin razón aparente. Se orinaba en la cama, algo que según Casimiro nunca había hecho antes. Cuando le preguntaba qué le pasaba, la niña se quedaba callada, con esa mirada perdida que solo tienen los niños que han visto cosas que no deberían ver. Una noche, mientras Casimiro trabajaba hasta tarde, Esperanza tuvo una pesadilla terrible. Corrí a su cuarto y la encontré gritando, sudando, temblando como una hoja. La abracé, la consolé, y cuando finalmente se calmó, me dijo algo que me heló la sangre. Minerva, ¿por qué papá me toca donde no debe? ¿Por qué me dice que es nuestro secreto? El mundo se me vino abajo. Esa niña inocente, esa criatura pura, estaba siendo abusada por su propio padre. Y yo, que me había casado con él, que dormía en su cama, que cocinaba para él, no me había dado cuenta. Me sentí cómplice, sucia, responsable. Esa misma noche confronté a Casimiro. Al principio lo negó todo. Me dijo que la niña tenía mucha imaginación, que estaba celosa de nuestra relación. Pero cuando le dije que iba a llevarlo a la policía, cambió de actitud. Se puso violento, me amenazó. Me dijo que si abría la boca me mataría. Nadie te va a creer, me gritó. Soy un hombre respetable y tú eres solo una viuda desesperada que se casó conmigo por dinero. ¿Quién crees que van a creer? Tenía razón. En 1970, las denuncias de abuso infantil casi nunca se tomaban en serio, especialmente cuando venían de una madrastra. Pero yo no iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a permitir que ese monstruo siguiera lastimando a esa niña. Casimiro tomaba medicinas para la presión arterial, pastillas pequeñas, blancas, que se tomaba religiosamente todas las noches antes de dormir. Era hipertenso desde joven, y el doctor le había dicho que sin esa medicina podría tener un derrame cerebral. Perfecto. Conseguí más semillas de ricino. Esta vez fue más fácil. Ya sabía exactamente qué hacer. Molí las semillas hasta convertirlas en polvo fino, y durante una semana, cada noche, reemplacé una de sus pastillas por una cápsula que yo misma preparé. Una cápsula llena de muerte. Casimiro murió una semana después, mientras leía el periódico en su sillón favorito. Derrame cerebral masivo, dijeron los médicos. Su presión arterial se descontroló, me explicaron. A veces pasa, señora Herrera. Los medicamentos no siempre funcionan como deberían. Otra vez, la viuda perfecta. Otra vez, las condolencias. Otra vez, la herencia. Pero esta vez había algo más.
Esperanza se quedó conmigo. Su madre biológica había muerto años atrás y yo era su única familia. La adopté legalmente. La crié como mi propia hija. Le di todo el amor que ese monstruo le había robado. Hoy tiene 53 años. Es psicóloga, está casada, tiene 2 hijos hermosos y nunca supo la verdad sobre cómo murió su padre. Nunca lo sabrá. Ahora, querida que me escuchas, necesito que hagas algo por mí. Necesito que le des me gusta a este video, que te suscribas a mi canal. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por mí, porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Te va a hacer entender por qué hice lo que hice y por qué no me arrepiento de nada. Después de la muerte de Casimiro, me mudé otra vez. Esta vez a Barcelona, con Esperanza. Cambié de identidad nuevamente, conseguí trabajo en un hospital privado y durante 5 años me dediqué solo a criar a mi hija adoptiva. Pensé que había terminado con los hombres para siempre, pero la vida tenía otros planes. En 1978 conocí a Abundio Castañeda. Era arquitecto, tenía 48 años, era divorciado y parecía genuinamente buena persona. Me cortejó durante meses sin presionarme, respetó mis tiempos, se ganó el cariño de Esperanza. Por primera vez en años, bajé la guardia. Pensé que tal vez, solo tal vez, había encontrado a un hombre decente. Nos casamos en 1979. Yo tenía 34 años, Esperanza tenía 17, y por un tiempo fuimos una familia feliz. Abundio era cariñoso conmigo, paternal con Esperanza, trabajador, responsable. Compramos una casa hermosa en las afueras de Barcelona. Hicimos planes para el futuro. Incluso hablamos de tener hijos propios. Pero Abundio tenía un problema. Era un estafador. Lo descubrí por casualidad, 3 años después de casarnos. Estaba organizando sus papeles cuando encontré documentos que no entendía. Contratos falsos, facturas alteradas, cuentas bancarias a nombres que no reconocía. Al principio pensé que era trabajo, que tal vez estaba manejando las finanzas de algún cliente, pero cuando investigué más a fondo, descubrí la verdad. Abundio había estado estafando a sus clientes durante años. Les cobraba por proyectos que nunca terminaba, usaba materiales baratos y les cobraba como si fueran de primera calidad. Falsificaba permisos de construcción, pero lo peor de todo era que había usado mi nombre y el de Esperanza para abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos. Nos había convertido en sus cómplices sin que lo supiéramos. Cuando lo confronté, no mostró ni una pizca de remordimiento. ¿Y qué esperabas?, me dijo. ¿Que fuéramos pobres toda la vida? Todo lo que tenemos, esta casa, tu ropa, la educación de Esperanza, todo está pagado con ese dinero. Tú también eres culpable, Minerva. Tú también disfrutaste de los beneficios. Tenía razón en una cosa. Yo había disfrutado de la vida que él me había dado, pero no sabía que estaba construida sobre mentiras y robos. Y lo peor era que había involucrado a Esperanza. Mi niña, que ya había sufrido tanto, ahora estaba implicada en los crímenes de otro hombre. Esa noche, mientras Abundio dormía tranquilamente como si nada hubiera pasado, yo me quedé despierta planeando. No podía permitir que Esperanza pagara por los crímenes de ese hombre. No podía permitir que mi nombre quedara manchado por sus estafas. Y definitivamente no podía permitir que él siguiera arruinando vidas. Abundio tenía la costumbre de tomar whisky todas las noches antes de dormir. Un vaso grande, con hielo, siempre el mismo ritual. Decía que lo ayudaba a relajarse después de un día de trabajo. Si supiera qué clase de trabajo hacía realmente. Esta vez no usé ricino. Había aprendido cosas nuevas en el hospital donde trabajaba. Había aprendido sobre otros venenos, más sofisticados, más difíciles de detectar. Conseguí Digitalis, un compuesto que en dosis pequeñas se usa para tratar problemas cardíacos, pero en dosis grandes causa paro cardíaco fulminante. Durante una semana cada noche, agregué unas gotas de Digitalis a su whisky. Lo vi tomárselo sorbo a sorbo, mientras me contaba sobre sus proyectos y sus clientes satisfechos. Mentiras, todo mentiras. Abundio murió en su sueño, una noche de marzo de 1982. Paro cardíaco, dijeron los médicos.
Era un hombre estresado, me consolaron. El trabajo de arquitecto es muy demandante. Si supieran qué clase de arquitecto era realmente. Con su muerte, todos sus crímenes quedaron enterrados. Las investigaciones se cerraron. Las víctimas nunca recuperaron su dinero. Pero al menos Esperanza y yo quedamos libres de culpa. Vendí todo lo que habíamos comprado con dinero robado y doné el dinero a obras de caridad. No quería nada que viniera de sus estafas, pero algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer ingenua que se casaba por amor. Ahora sabía exactamente qué clase de hombres existían en el mundo y sabía exactamente qué hacer con ellos. En 1985, a los 40 años, conocí a mi cuarto marido, Florencio Aguirre. Esta vez no fue casualidad. Esta vez lo busqué yo. Florencio era empresario. Tenía 52 años. Era viudo y tenía fama de ser un hombre de negocios despiadado. Pero había algo más. Había rumores sobre él, susurros en los círculos sociales de Madrid donde nos conocimos. Rumores sobre cómo había muerto su primera esposa. Según la versión oficial, Carmen Aguirre había muerto en un accidente doméstico. Se había caído por las escaleras de su casa y se había roto el cuello. Pero las malas lenguas decían otra cosa. Decían que Carmen había amenazado con divorciarse y quedarse con la mitad de los negocios de Florencio. Decían que la noche de su muerte habían tenido una pelea terrible. Decían que Florencio tenía rasguños en la cara al día siguiente del funeral. Yo decidí investigar por mi cuenta. Me acerqué a él en una gala benéfica. Me presenté como una viuda adinerada interesada en invertir en bienes raíces. Florencio mordió el anzuelo inmediatamente. Era exactamente el tipo de hombre que yo esperaba, arrogante, manipulador y completamente convencido de su propia superioridad. Durante nuestro noviazgo, Florencio me contó accidentalmente detalles sobre la muerte de su esposa que no coincidían con la versión oficial. Me habló de sus problemas matrimoniales, de cómo Carmen se había vuelto histérica hacia el final, de cómo amenazaba con arruinarlo. Una noche, después de varias copas de vino, incluso me confesó que a veces un hombre tiene que tomar decisiones difíciles para proteger lo que ha construido. No necesitaba más confirmación. Florencio había matado a su primera esposa y ahora estaba buscando una segunda víctima. Pero esta vez había elegido a la mujer equivocada. Nos casamos en 1986. Yo tenía 41 años, él 53. Desde el primer día, Florencio mostró su verdadera naturaleza. Era controlador, posesivo, violento cuando las cosas no salían como él quería. Me prohibió trabajar, me aisló de mis amigos, controló cada centavo que gastaba. «Eres mi esposa», me decía, y las esposas obedecen a sus maridos. Pero lo que realmente me convenció de que tenía que actuar fue lo que pasó una noche de diciembre. Habíamos tenido una discusión sobre dinero, sobre mi desobediencia, sobre cómo yo no sabía cuál era mi lugar. La discusión se puso violenta. Florencio me empujó, me abofeteó, y cuando traté de defenderme, me agarró del cuello. ¿Sabes qué le pasó a mi primera esposa cuando se puso rebelde? Me susurró al oído mientras me apretaba la garganta. Se cayó por las escaleras. Fue un accidente muy trágico. Sería una lástima que tú tuvieras el mismo tipo de accidente. Esa noche supe que tenía que actuar rápido. Florencio no solo había matado a Carmen, estaba planeando matarme a mí también. Florencio tenía diabetes. Tomaba insulina todas las mañanas, una inyección que él mismo se aplicaba en el muslo. Era muy meticuloso con su medicación, muy cuidadoso con las dosis. Tenía que serlo. Una dosis incorrecta podría matarlo. Conseguí insulina de acción rápida en el hospital donde había trabajado. Era fácil. Como enfermera, tenía acceso a los suministros médicos. Durante una semana cada mañana, mientras Florencio se duchaba, yo reemplazaba su insulina normal por insulina de acción rápida en dosis letales. Florencio murió una mañana de enero, mientras desayunaba y leía el periódico. Coma diabético, dijeron los médicos. A veces pasa, me explicaron. Los diabéticos pueden tener complicaciones inesperadas, especialmente cuando están bajo estrés. Y Florencio había estado muy estresado últimamente, preocupado por sus negocios, por la economía, por 1000 cosas. Otra vez, la viuda perfecta. Otra vez, las condolencias. Otra vez, la herencia.
Pero esta vez había algo diferente. Esta vez no me sentía culpable. Me sentía satisfecha. Había eliminado a un asesino. Había hecho justicia donde la ley había fallado. Fue entonces cuando me di cuenta de cuál era mi verdadero propósito en la vida. En 1992, a los 47 años, conocí a mi quinto marido, Teodoro Maldonado. Esta vez no fue casualidad ni investigación. Esta vez fue una denuncia. Una mujer joven de apenas 20 años se acercó a mí en el mercado. Había oído rumores sobre mí, sobre cómo mis maridos tenían la costumbre de morir de causas naturales. Señora, me dijo con lágrimas en los ojos, necesito su ayuda. Hay un hombre que está lastimando a los niños de mi barrio y nadie hace nada para detenerlo. La mujer se llamaba Remedios y me contó una historia que me heló la sangre. Teodoro Maldonado era maestro de primaria en una escuela pública. Tenía 60 años, era respetado en la comunidad, tenía fama de ser un educador dedicado. Pero Remedios sabía la verdad. Su hermano menor de apenas 8 años había sido una de las víctimas de Teodoro. Mi hermano llegaba a casa llorando, me contó Remedios. Decía que el maestro Teodoro lo hacía quedarse después de clases, que lo tocaba, que le hacía cosas horribles. Cuando mis padres fueron a quejarse a la escuela, el director les dijo que mi hermano era un niño problemático, que inventaba historias para llamar la atención. Cuando fuimos a la policía, nos dijeron que no había pruebas, que la palabra de un niño no era suficiente contra la de un maestro respetado. Remedios me suplicó que hiciera algo. Usted sabe cómo hacer que los hombres malos desaparezcan, me dijo. Por favor, ayúdeme, ayude a mi hermano, ayude a todos los niños que ese monstruo está lastimando. No pude decir que no. Investigué a Teodoro durante meses. Era más cuidadoso que mis maridos anteriores, más inteligente, más manipulador. Había estado abusando de niños durante décadas, pero siempre se las arreglaba para evitar las consecuencias. Elegía víctimas de familias pobres, niños que nadie creería, niños cuyos padres no tenían el poder o los recursos para enfrentarlo. Decidí que la única manera de llegar a él era casándome con él. Me presenté como una viuda adinerada interesada en obras de caridad educativas. Teodoro mordió el anzuelo inmediatamente. Le gustaba la idea de casarse con una mujer con dinero, especialmente una que admirara su dedicación a la educación. Nos casamos en 1993. Yo tenía 48 años, él 61. Desde el primer día, empecé a recopilar evidencia de sus crímenes. Encontré fotografías, cartas, diarios donde documentaba meticulosamente cada uno de sus abusos. Era un depredador sistemático, organizado, que llevaba décadas perfeccionando sus métodos. Pero lo que realmente me convenció de que tenía que actuar fue lo que vi una tarde cuando llegué temprano a casa. Teodoro estaba en la sala con un niño de la escuela, un pequeño de apenas 7 años. El niño estaba llorando, temblando, mientras Teodoro... No puedo ni describir lo que estaba haciendo. Solo puedo decir que en ese momento supe que ese hombre no merecía seguir respirando. Teodoro tomaba pastillas para dormir, sufría de insomnio crónico y su médico le había recetado un sedante muy fuerte. Todas las noches, a las 10 en punto, se tomaba 2 pastillas con un vaso de leche tibia. Esta vez usé cianuro. Lo conseguí en el laboratorio de un hospital donde tenía contactos. Es un veneno rápido, eficaz, que causa paro respiratorio en cuestión de minutos. Mezclé el cianuro con el polvo de sus pastillas para dormir, reemplazando el contenido de cada cápsula. Teodoro murió esa misma noche en su cama mientras dormía. Paro respiratorio, dijeron los médicos. A veces pasa con los sedantes, me explicaron, especialmente en personas mayores. El sistema respiratorio se deprime demasiado y simplemente se detiene. Después de su funeral, entregué todas las evidencias que había recopilado a la policía. Fotografías, diarios, cartas, todo. Las encontré mientras limpiaba sus cosas, les dije. No sabía que mi marido era... eso. La investigación reveló décadas de abusos. Docenas de víctimas salieron a la luz. Teodoro fue declarado póstumamente culpable de múltiples cargos de abuso infantil. Remedios vino a agradecerme después del funeral. Gracias, me dijo con lágrimas en los ojos.
Gracias por hacer lo que nadie más se atrevía a hacer. Su hermano menor, ahora libre del monstruo que lo atormentaba, pudo finalmente sanar. Hoy es un hombre adulto, casado, con hijos propios, y nunca supo que yo fui quien eliminó a su abusador. En 1998, a los 53 años, conocí a mi sexto y último marido, Anselmo Cordero. Esta vez no fue por amor ni por investigación, ni por una denuncia. Esta vez fue por venganza personal. Anselmo tenía 58 años, era contador, y había sido el socio comercial de mi tercer marido, Abundio. Resulta que Anselmo sabía sobre las estafas de Abundio. No solo las sabía, había sido su cómplice. Pero cuando Abundio murió, Anselmo se quedó callado, se quedó con su parte del dinero robado y dejó que yo cargara con la culpa y la vergüenza. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Anselmo había estado chantajeándome durante años. Había descubierto la verdad sobre las muertes de mis maridos. No sabía exactamente cómo los había matado, pero sabía que no habían sido muertes naturales, y había estado usando esa información para extorsionarme. Cada pocos meses, Anselmo aparecía en mi puerta con una sonrisa falsa y una mano extendida. «Minerva», me decía, «necesito un pequeño préstamo. Ya sabes, para mantener ciertos secretos en secreto». Y yo, para proteger mi libertad y la seguridad de Esperanza, le daba el dinero que pedía. Pero en 1998, Anselmo se volvió más ambicioso. Ya no quería solo dinero, quería todo. Me propuso matrimonio, no por amor, sino por control total. «Cásate conmigo», me dijo, «y podremos ser socios en todo. Tú tienes las habilidades, yo tengo la información. Podemos hacer un buen negocio juntos». La idea me repugnaba, pero sabía que era la única manera de librarme de él para siempre. Acepté su propuesta, planeando desde el primer momento cómo iba a ser su final. Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, solo con unos pocos testigos. Anselmo estaba eufórico, convencido de que había ganado la partida. «Ahora somos un equipo», me decía, «tú y yo contra el mundo». Si supiera lo que yo estaba planeando. Anselmo tenía la costumbre de tomar té de manzanilla todas las noches antes de dormir. Decía que lo ayudaba a relajarse, a digerir la cena, a prepararse para el sueño. Era un ritual sagrado para él, algo que nunca se saltaba. Esta vez decidí usar algo diferente, algo más personal, más simbólico. Ricino otra vez, como con mi primer marido. Era apropiado. Anselmo había sido parte de mi historia desde el principio, y era justo que terminara de la misma manera que había empezado. Pero esta vez no fue rápido. Esta vez quería que sufriera. Quería que sintiera lo que yo había sentido durante años de chantaje y humillación. Así que usé dosis pequeñas, administradas durante varias semanas. Anselmo empezó a sentirse mal gradualmente. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, debilidad. Pensó que era gripe, luego gastritis, luego estrés. «Minerva», me decía mientras yo lo cuidaba con falsa preocupación, «no sé qué me pasa, me siento cada vez peor». Y yo le preparaba sus tés, le daba sus medicinas, lo consolaba como la esposa perfecta que era. «No te preocupes, amor», le decía, «pronto te vas a sentir mejor». Anselmo murió después de 6 semanas de agonía en el hospital, rodeado de médicos que no podían explicar qué le estaba pasando. «Falla orgánica múltiple», dijeron finalmente. «A veces el cuerpo simplemente se apaga», me explicaron. «No siempre podemos encontrar una causa específica». Con la muerte de Anselmo, todos mis secretos murieron con él. Ya no había nadie que pudiera chantajearme, nadie que supiera la verdad sobre mis maridos anteriores. Era libre por primera vez en décadas. Y ahora, querida que me escuchas, llegamos al final de mi historia. 6 maridos, 6 muertes, 6 monstruos eliminados del mundo. ¿Te parece horrible? ¿Te parece que soy un monstruo? Tal vez tengas razón, tal vez lo soy. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías dejado que Evaristo siguiera violándome y humillándome? ¿Habrías permitido que Casimiro siguiera abusando de su hija? ¿Habrías dejado que Abundio siguiera estafando a familias inocentes? ¿Habrías permitido que Florencio me matara como mató a su primera esposa? ¿Habrías dejado que Teodoro siguiera abusando de niños indefensos?
¿Habrías soportado el chantaje de Anselmo para siempre? Yo hice lo que tenía que hacer. Limpié el mundo de 6 demonios que se hacían pasar por hombres, y no me arrepiento de nada, ni de una sola muerte, ni de una sola lágrima que derramaron, ni de un solo segundo de sufrimiento que les causé, porque verás, querida, hay algo que no te he contado, algo que hace que toda esta historia tenga sentido. Después de la muerte de Anselmo, no me retiré, no me conformé con 6 maridos muertos, seguí trabajando. Durante los últimos 25 años, he ayudado a eliminar a 18 hombres más, no maridos míos, sino monstruos que otras mujeres me han señalado, violadores que la justicia no pudo tocar, abusadores que se escondían detrás de su respetabilidad, asesinos que habían escapado de la ley, pedófilos que seguían lastimando niños. Tengo una red, querida, una red de mujeres que saben lo que yo sé, que han sufrido lo que yo he sufrido, que entienden que a veces la justicia tiene que venir de nuestras propias manos. Somos enfermeras, doctoras, farmacéuticas, químicas. Somos madres, esposas, hijas, hermanas. Somos mujeres que hemos decidido que ya basta y seguimos trabajando, cada mes, cada semana, cada día, eliminando monstruos, protegiendo inocentes, haciendo justicia donde la ley falla. Porque el mundo está lleno de hombres como mis 6 maridos y alguien tiene que detenerlos. ¿Te parece horrible? ¿Te parece que somos asesinas? Tal vez tengas razón, pero también somos protectoras, también somos justiciera, también somos la última esperanza para mujeres y niños que no tienen a nadie más que las defienda. Tengo 78 años, querida. No me queda mucho tiempo en este mundo, pero antes de irme, quería contarte mi historia. Quería que supieras que hay mujeres como yo, mujeres que no se quedan calladas, mujeres que no se dejan pisotear, mujeres que toman la justicia en sus propias manos. Y quería preguntarte algo. ¿Conoces a algún monstruo que merezca desaparecer? ¿Hay algún hombre en tu vida que esté lastimando a alguien que amas? ¿Hay algún demonio disfrazado de príncipe que necesite ser eliminado? Si es así, ya sabes dónde encontrarme. Ahora, antes de despedirme, necesito pedirte un favor. Dale me gusta a este video. Suscríbete a mi canal. Sé que tal vez no sepas cómo hacerlo, pero es muy fácil. Solo tienes que apretar el botón negro que dice suscribirse. Hazlo por todas las mujeres que han sufrido en silencio. Hazlo por todos los niños que han sido lastimados por monstruos. Hazlo por la justicia. Y si tienes alguna historia similar, si has vivido algo parecido, si conoces a alguien que necesite ayuda, déjamelo en los comentarios. Todos los días estamos aquí, esperándote, con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento, relatos de mujeres que decidieron no ser víctimas, relatos de justicia servida en frío. Perdón si este video ha sido muy largo, querida, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya, necesitaba este desahogo. Perdón, pero necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que me vaya de este mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar mi confesión. Gracias por entender que a veces, solo a veces, los monstruos necesitan ser eliminados por otros monstruos. Y recuerda, no me arrepiento de nada, ni de una sola muerte, ni de una sola lágrima, ni de un solo segundo, porque el mundo es un lugar mejor sin esos 6 hombres que llamé maridos, y seguirá siendo un lugar mejor cada vez que eliminemos a uno más.